plataforma para comentar y recordar aquella gesta histórica del año de 1945. Tenemos al abogado Carlos Pontón Ceballos, con quien vamos a conversar sobre la ley de alivio financiero. Carlos, no sé si usted podía ubicar su cámara de manera horizontal para que nuestra plataforma pueda recoger de mejor manera su imagen y así trasladar a nuestra audiencia que nos divisa de una manera más extensa, ¿no? No sé si lo puede hacer. Eso, vio. Ahora sí. Ya, No, pero ahora a eso, ahí está bien. ahí está. Enfóquese, perfecto. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ramiro Cepeda te saluda. Buenos días, Ramiro Cepeda. Qué gusto estar aquí en este espacio desde la ciudad de Quito, pues ahora por la tecnología conectarnos a través de un medio virtual, ¿no? Carlos, cuéntame, revisar la ley de alivio financiero que se estaba esperando y también la reglamentación que expidió el señor presidente constitucional de la República para el que se aplique esta ley. ¿Qué beneficios trae para un momento duro de la economía en que recoge beneficios para el sector productivo que está bastante golpeado? ¿Qué nos podrías comentar? Bueno, sí, justamente al terminar este feriado nos encontramos con la novedad que comenzando el mes de marzo, pues el presidente de la República emitió el reglamento, ¿no? A través del decreto ejecutivo, justamente para aplicar o reglamentar la famosa ley de alivio financiero que se expidió en diciembre del año 2024, ¿no? Y bueno, lo que necesitaba era dar cierta normativa un poquito más desarrollada en cuanto a estos incentivos generalizados que dio la ley, principalmente por la remisión de intereses, multas, recargos relacionados a las deudas que tenían, por ejemplo, los estudiantes con los créditos educativos emitidos por el IESE, por el CENESID, ¿no? Que no han podido pagar o que se retiraron de sus carreras, ¿no? Que tenían gastos administrativos que no han podido solventar. Bueno, este reglamento pide un poquito más detallado lo que establecía las disposiciones generales de esta ley orgánica de alivio financiero. También asuntos inherentes, normas más claras con relación a la remisión de intereses, de multas, de recargo, de los tributos adeudados con los gobiernos autónomos descentralizados, que fue pues un asunto que la ciudadanía estaba esperando bastante, principalmente con los impuestos que se deben a los municipios, los más importantes, como el impuesto predial, el impuesto a la patente, el impuesto a los vehículos. También la reglamentación inherente pues al tema de la remisión de intereses, de gastos con relación a tributos relacionados a la matriculación vehicular, a lo que se debe a la agencia de tránsito, a las agencias municipales, bueno, asuntos así, ¿no? Y pues también normativa con relación a refinanciamiento, reestructuración, rebaja de intereses, con deudas con la banca pública, con el BIES, con la suspensión de coactivas, bueno, todo eso es lo que de un poco aleatorio recoge este reglamento aplicando la ley de alivio financiero. Carlos, ya lo del crédito educativo es casi con dedicatoria al Banco del Pacífico, que era el único que otorgaba estos créditos educativos que amparado al IES le tocó sustituir en la concesión después y en la sustitución antes de estos créditos. Pero todo lo que tú has descrito son alivios financieros al que está jodido, y discúlpame la palabra que utilice, pero es de la jerga común. Pero en realidad quien necesita también es el sector que está produciendo, el que es estoicamente se mantiene activo, que lucha todas las quincenas por pagar sueldos, por pagar el IES, por pagar al SRI, los impuestos, el IVA, las retenciones, todo, y estar de manera oportuna, que no tiene retrasos, pero cuya fortaleza y músculo financiero se ve deteriorado de una manera acelerada.
¿No te parece que esta es una omisión imperdonable, pues no se vela porque los negocios que están estables, marchando, también necesitan de un alivio financiero? Sí, por supuesto, ¿no? Pero lamentablemente el reglamento no puede cambiar el contexto de la ley. La ley que salió a inicios de diciembre, me parece que fue el 3 de diciembre del año pasado, pues establecía estos alivios financieros puntuales, sobre todo para personas, como el tema del fondo de desempleo o el seguro de desempleo, el tema también de suspender las coactivas por las deudas que se le debía al seguro social, a la banca pública, pero no había un tema así empresarial muy grande, como por ejemplo salió la ley de eficiencia económica de diciembre del año 2023, la ley de hace más de un año, que por ejemplo se veía mecanismos claros de ayuda al sector empresarial, con lo cual comenzó el gobierno del actual presidente Daniel Noboa. Acordémonos, por ejemplo, que en esa ley se estableció la remisión de intereses, multas y recargos a toda deuda que los contribuyentes, los sujetos pasivos, debían al servicio de rentas internas, ¿no? Que duró hasta el 31 de julio, es decir, por más de 7 meses. Ahora, pues ya no se lo hizo, ¿no? También diciendo, bueno, terminábamos una remisión grande como la que se tuvo con el SRI y no se podía sacar en menos de 6 meses una nueva remisión. Por eso es que se lo hizo exclusivamente para los impuestos municipales, ¿no? Que no son impuestos que el monto de deuda sea tan alto, como por ejemplo el impuesto a la patente, que el monto máximo es de $25,000. No se puede comparar con las deudas del impuesto a la renta, que muchas veces eran de cientos de miles de millones de dólares para las empresas medianas o empresas grandes. Ahora, ¿qué es lo que hay? Por ejemplo, para el sector empresarial lo que hay es una extinción de las obligaciones tributarias antiguas que no superen el salario básico, es decir, de más de 470 dólares, o el tema de la suspensión del impuesto que deben pagar los contribuyentes RIMPE, es decir, los contribuyentes que en el año anterior no hayan tenido más de una facturación o ventas de 300,000 dólares, ¿no? De negocios populares que su facturación no supera los 60,000 dólares, es decir, negocios pequeños, pero así ayuda a los contribuyentes normales, a las empresas, ¿no? Que forman parte, por ejemplo, de las pymes, de las medianas, de las pequeñas empresas o de los grandes contribuyentes no hay. Yo creo que aquí lo único interesante al sector empresarial es esta posibilidad de utilizar el aporte patronal, ¿no? Siempre y cuando no hayan disminuido su planta laboral, es decir, el personal contratado, no haya habido despidos en la época de los razonamientos eléctricos, que puedan utilizar ese aporte patronal como parte del impuesto a la renta, como crédito tributario, es decir, utilizar el aporte patronal, imputarlo al impuesto a la renta y no pagar todo el impuesto que le corresponde en estos meses de marzo o abril del año 2025 que se declara en 2024, ¿no? Y ahí hay unas normas claras, señala, por ejemplo, cuando una empresa aumentó o mantuvo trabajadores o, o aumentó sus ventas, ¿no? Relacionadas pues a las micro, a las pequeñas, a las medianas o a las grandes empresas, qué parte del crédito tributario puede utilizarse de este aporte patronal. Eso es, digamos, lo más llamativo para el sector empresarial, estimado Ramiro. Sí, Carlos, a mí siempre me quedan debiendo porque se piensa en el que ya está, en el que ya está caído y no se evita que se caiga más gente y que se pierdan plazas de trabajo. Hubiera sido interesante por ejemplo, que se dé una facilidad para pagar el décimo que se viene ahora en marzo, que se pueda pagar en tres partes. Hubiera sido un alivio para el sector empresarial poderlo hacer en tres partes, porque eso es flujo. Y el flujo hoy las empresas se caen por falta de flujo y no por falta de solvencia. ¿Ya? Entonces el flujo termina siendo la sangre que da vida al cuerpo financiero y da vida al cuerpo empresarial, que es la vida financiera de una empresa, Carlos. Entonces nos quedamos debiendo las medidas que tú has citado en el sector de la banca pública, ya están provisionadas. Eso ya está provisionado porque son deudas caídas, deudas en coactiva, otras pueden estar ya en la insolvencia. Todo eso está provisionado y termina siendo casi un saludo a la bandera,
no está el alivio, porque el que ya está en esas extremis es porque en verdad no ha podido pagar y no le están solucionando mucho. Pero la verdadera solución no está ahí. Sí, correcto, ¿no? Esta ley financiero tiene normas desordenadas, ¿no? En el ámbito fiscal, en el ámbito tributario, en el ámbito de la banca pública, inclusive se conmina a la banca privada de que también se reestructure las deudas, que no ha habido mayores acercamientos, ¿no? Yo he indagado, por ejemplo, ciertos segmentos de créditos hipotecarios, de créditos comerciales, de bienes de consumo, de bancos privados, que puntualmente sí están dando mayores facilidades, pero no es por lo que dice la ley, sino es que básicamente hemos entrado en una crisis generalizada, ¿no? En donde se ha estancado la economía, se ha ralentizado la economía y donde pues no da más para que se puedan poner al día con las obligaciones. Los bancos pues están obviamente perdiendo a pesar que provisionan parte del cobro de estas obligaciones y prefieren obviamente cobrar una gran parte del capital y rebajando los intereses antes de tener una expectativa total de la deuda, pero que no se la pague nunca, ¿no? Entonces, esto recién se comienza a hacer ahora, ¿no? Pero yo creo que es por una crisis generalizada. Ni siquiera lo pudieron hacer en la época, por ejemplo, de la pandemia, que fue hace 5 años, ¿no? Que, que la gente necesitaba un refinanciamiento de sus créditos. Ahora, por el lado tributario, ¿no? Por el lado tributario no existe, pues, con esta ley de alivio financiero ni con este reglamento, mayores medidas que les lo acabo de decir, ¿no? Básicamente unas ventajas para las RIMPE, unas pequeñas ventajas para las deudas pequeñas, una remisión de intereses, multas y recargo para los impuestos de los municipios, pero no existe, pues, un tema de incentivos de beneficios tributarios grandes a nivel empresarial que pueda ayudar a solventar de alguna manera a las empresas que están debiendo al Servicio de Rentas Internas. Bueno, hay que mencionar que hay también facilidades de pago hasta 12 meses de impuestos retenidos y percibidos, es decir, del IVA y de las retenciones en la fuente, que preveyó la ley ahorita en diciembre, ¿no? Y es decir, que se cumpliría el calendario hasta finales de este año, hasta finales del 2025, que las empresas puedan pagar sus obligaciones de estas retenciones o de estos IVAs que ha debido. Pero no existe nada más de eso. Es decir, se esperaba algo con bombos y platillos, pues no, porque el reglamento no puede aplicarse más allá de lo que señala la ley por mandato constitucional. Por supuesto, los reglamentos no pueden ir más allá de la ley, aunque tú en la práctica te habrás dado cuenta que a veces reglamentos trastocan lo que una ley dice, pero este no es el caso de lo que estamos viviendo. Pero en resumen, ¿es un verdadero alivio o no es un verdadero alivio? No, yo como he sostenido, incluso desde que salió la ley, son medidas paliativas, ¿no? Son medidas paliativas de alguna manera que dan ciertos respiros. Por ejemplo, hay varios casos que se terminaron el 28 de febrero y el reglamento salió ahorita en marzo. Las revisiones sí están hasta que termine el semestre, hasta el 30 de junio, pero hay algunos casos como el acceder al seguro de desempleo, como el tema de suspender las coactivas con el seguro social, con la banca pública, terminaron el 28 de febrero. Es decir, gente que entró en problemas de pagos con la banca pública o con el seguro social o con el banco del seguro social, solamente tuvo un alivio financiero por 3 meses, pero la vida continúa. Es decir, ya pasamos el primer bimestre del año, ¿no? Y las empresas siguen con problemas, más aún en esta época de periodo electoral, donde, como les señalé hace un momento, hemos estado esperanzados, ¿no? Ha sido un comienzo económico bastante lento, lo han sufrido en carne propia, ¿no? Que una economía bastante estancada, ralentizada, con ofertas demagogas en la campaña, que se va a desdolarizar, que se va a convertir el Ecuador en Venezuela, que Estados Unidos no va a poner aranceles, bueno, cosas así, que al final lo que ha hecho al sector empresarial es un poco ponerlo en recaudo y ver qué pueda pasar a futuro con el tema pues, político, con el tema electoral, pues también con las mejoras en el campo productivo, en el campo comercial, en el campo pues, económico de manera general. Sí, yo tengo el caso de un querido compañero de colegio que tenía una deuda prescrita hace más de 20 años y se la activaron una empresa estatal y resulta que a la espera del reglamento ya mi compañero murió, ¿no?
Entonces, te Claro. puedes imaginar, necesitaba esa plata porque le retuvieron 2.000 y pico de dólares una cuenta que era su dinero para tratar la enfermedad que lamentablemente lo venció en último término. Así que, ¿cómo es que dice el aforismo? Justicia que tarda no es justicia. Y para terminar, Carlos, en este resumen y paseo que hemos hecho dentro de lo que es y el deber ser de los alivios financieros, los bancos están cargados de dinero, porque los bancos tienen dinero y no tienen a quién colocar. Entonces lo que se debería provocar de alguna manera es generar la estabilidad y confianza para que el sistema financiero pueda colocar el dinero que tiene a montones en sus arcas, y que por seguridad y responsabilidad que la tiene todo el sistema, ya no lo colocan, porque si no, no lo van a poder cobrar, y eso tampoco es negocio para ningún banco. Sí, sí, sí. He visto análisis económicos, ¿no? En el ámbito financiero, e incluso eh, análisis políticos que se ha visto en esta época, que los bancos tienen un exceso de liquidez, ¿no? Y ese exceso de liquidez, los bancos, por el deterioro de la economía, no están colocando en créditos productivos, que sería lo lógico. Es una de las maneras más recomendables, pues, digamos, una potencialización y un fomento a las actividades productivas aquí en el país, que ayudan a generar empleo, que ayudan a aumentar la capacidad productiva, que generen desarrollo, una economía de mayor valor agregado. Pero los bancos tienen retenidos y muchas veces pues depositados una gran parte en el encaje bancario en las reservas del Banco Central, que a veces esa plata pues está fuera y no se está devolviendo ese dinero a la sociedad a través de los créditos como uno debería aspirar, ¿no? Y claro, la gente ahora no está pidiendo créditos. Ha disminuido pues la petición de créditos en estas semanas, en estos meses. El BIES no está, tiene un récord histórico negativo de colocación de créditos, por ejemplo, de créditos hipotecarios, que no, porque la gente no está comprando inmuebles. ¿Por qué? Porque su capacidad económica pues se ha venido deteriorando, su capacidad de generar ingresos, ¿no? O de tener un trabajo estable, o de tener un negocio productivo No tienen que capacidad de sea pues pago. rentable, no tiene capacidad de pago, ¿no? Y eso es un espiral. Al final todo eso está conectado como fichas de dominó, que no se logra engranar para que la economía funcione. Y eso, pues, la ley de alivio financiero, que de alguna manera sí trata de que se refinancien estos créditos, pero finalmente no se lo está haciendo de la manera correcta, porque la mayoría de créditos que se tiene aquí en el país son con la banca privada, con la banca particular y no con la banca pública. Chicas, los agradecerte, bastante claras los conceptos que has emitido, y esperemos que alivie a quien por lo menos tenga la necesidad de ser aliviado, pero seguiremos insistiendo en que la calentura no está en las sábanas. Lo que tenemos que hacer es darle fortaleza a los que están caminando para que sus empresas generen más productividad, den más plazas de empleo y generen más impuestos para el erario nacional. Que tengas un buen día, Carlos. Ramiro, muchas gracias y pues un saludo a toda la audiencia. Un abrazo. Abrimos el espacio a las Gracias. menciones publicitarias y decimos atención.